Hola amigos, ¿cómo están? Ya que por estos días Estados Unidos ha sido tendencia por distintas noticias, hoy vamos a hablar de un tema que involucra a Estados Unidos y vamos a hablar de este tema de la mano de este autor que se llama Ignacio Martín Baró y vamos a hablar de la desideologización. Primero veamos un poco quién era Ignacio Martín Baró. Ignacio Martín Baró era un sacerdote jesuita nacido en Valladolid, España. Tiene una cita que dice: ¿Quién soy yo? Un psicólogo social salvadoreño centrado en los problemas del Salvador desde una perspectiva y un abordaje psicosocial, cuyo esfuerzo ha sido no solamente tratar de entender estos problemas psicosocialmente, sino teorizar un poco y lograr replantear estos modelos, estas mini teorías en un enfoque más abarcador. Él se centraba mucho en los problemas de América Latina, sobre todo, y sobre todo de Centroamérica, de El Salvador, como se menciona acá. Él también es un personaje muy importante para la psicología social de la liberación. Y bueno, con respecto a el tema de Estados Unidos, él lo menciona con respecto al tema de la desideologización, ya ahorita lo vamos a ver, que cómo interviene este país según él, según lo que menciona este autor. Entonces, él habla de los procesos de democracia y habla de que las democracias en Latinoamérica, en la realidad que pues es bastante particular con sus problemas, digamos con desigualdad, con pobreza, y él menciona que hay unas condiciones objetivas de la realidad latinoamericana que se caracterizan por las siguientes aspectos. Tiene una estructura económica subdesarrollada, dependiente, desigual e injusta, como dijimos antes, depende sobre todo, muchos aquí de los países que están aquí ubicados se categorizan como del tercer mundo, subdesarrollados, muy dependientes pues de países del primer mundo como Estados Unidos, Europa y entre otros. Eso ha caracterizado también de que exista mucha pobreza y desigualdad, entonces que digamos el poder y el dinero esté concentrado en muy pocas manos. Hay regímenes políticos, algunos de esos autoritarios, como en el caso de países, por ejemplo, donde se han dado golpes de Estado, donde ha habido dictaduras. También aquí ya es donde empieza a hacer aparición Estados Unidos, ya que para él una condición objetiva de la realidad latinoamericana es el control hegemónico de los Estados Unidos sobre las determinaciones fundamentales de los sistemas económico y político en función de la seguridad nacional norteamericana. Entonces, Estados Unidos ha participado, bueno, ha intervenido en los países, digamos, que él considera, ¿sí? Entonces, en aquellos donde se escogen líderes que no, que tengan más tendencias socialistas o de izquierda o comunista, entonces ha contribuido, digamos, a impedir como la elección de estos gobiernos y pues hay un control que pues ha impedido como el desarrollo pues de los países más pobres. Entonces, los países, digamos, no son pobres, sino que han sido empobrecidos pues por estos países del primer mundo, como Estados Unidos, que curiosamente pues digamos son todos los que están en el norte y pues Latinoamérica pues sufre algunas consecuencias de pobreza debido pues a todo este control hegemónico que ejercen estos países. Entonces los países en sí no son pobres, sino que han sido empobrecidos, saqueados, explotados y esclavizados. Esas son las condiciones objetivas. En cuanto al trabajo psicosocial que pues valga la redundancia, realizan los psicólogos sociales, pues poco o nada podemos hacer contra esas condiciones objetivas. Entonces, digamos, pues nosotros
no somos como pues dirigentes, no somos gobernantes, ni podemos, o sea, no está en nuestras manos como cambiar condiciones de pobreza. Podemos, digamos, apoyar las protestas y las luchas de la gente, pero pues en esas condiciones objetivas como los regímenes autoritarios o el control hegemónico de Estados Unidos, pues siendo realistas es muy poco lo que podamos hacer allí. Esto depende más pues de los gobiernos, de los políticos, digamos, determinar de qué lado están, si pues si van a reprimir y estas cosas, pero pues los psicólogos sociales no trabajamos sobre las condiciones objetivas, sino sobre otra cosa que menciona Ignacio Martín Baró, que son las condiciones intersubjetivas, o sea, el orden o el campo simbólico de los significados. Ahí sí tenemos competencia nosotros como psicólogos sociales. Sí podríamos pues hacer algo, ¿sí? Si somos realistas. Esto se refiere pues a la cultura, la conciencia colectiva, los universos simbólicos y el sentido común. Entonces trabajamos en el, pues sí, en lo común de la gente, cómo se expresan, sus malestares, cómo significan el mundo, cómo lo ven, digamos qué barreras se les ha puesto, qué opiniones tienen, cómo uno les puede como abrir la perspectiva a otras pues a otras opiniones, a otros mundos. Entonces ahí es realmente donde podemos trabajar, donde el comportamiento diario. Mirar qué tanto hay de ideológico en ese comportamiento humano y en qué momento afecta el contexto, la subjetividad o las ideologías que compartimos con otros. Entonces nosotros podemos o dejar así como están las cosas, o sea, no reflexionar y simplemente decir, ay, sí, todo está bien, o podemos subvertir y pues digamos como el control de lo establecido, pero en el sentido común de la gente, ¿sí? Como ya les dije, por ejemplo, estas imágenes que vemos pues de protestas y todas estas cosas, allí es donde nosotros pues trabajamos con esos sentidos de las personas. Nosotros no podemos desmontar un régimen autoritario, pero sí podemos trabajar en el orden del diario de lo simbólico de la gente. Entonces, ver cómo las personas se relacionan entre sí, qué conciencia tienen, cómo ven los fenómenos, cómo entienden a los demás y trabajamos sobre pues, las relaciones de estas personas, su campo simbólico, su campo afectivo, ahí es las condiciones intersubjetivas, allí es donde realmente tenemos pues poder, por decirlo así en el campo de lo simbólico, cómo se ordena, se jerarquizan y se le dan valor a las cosas, qué es lo importante para la gente, cómo la gente expresa pues sus malestares diarios, que su sentido común, cómo se definen, cuáles son sus referentes de relación, qué los hace felices, qué tienen para ser pues felices y todo esto. Entonces, digamos que este es uno de los, pues, de los conceptos más importantes de Ignacio Martín Baró. Ya en sí la definición de desideologizar, porque pues concretamente él entrega una definición, em, dice pues, la definición concreta, desideologizar significa desenmascarar el sentido común enajenador que encubre los obstáculos objetivos al desarrollo de la democracia y los hace aceptables a las personas. Entonces ya vimos los obstáculos objetivos que eran pues los regímenes autoritarios, el control hegemónico de Estados Unidos, la pobreza, todas, digamos, las condiciones estructurales. Entonces, como ya les he repetido varias veces, digamos, nosotros no trabajamos sobre eso, pero sí sobre las condiciones intersubjetivas y para desideologizar, pues entonces nosotros desenmascaramos lo que pues le damos otra perspectiva a la gente, a ver si para ellos, digamos, eso es correcto, cómo ven esas condiciones objetivas, si ellos están echando la culpa a sí mismos, como decir, sí, como la pobreza es culpa
de nosotros o somos pobres o porque somos vagos o nos han hecho creer que si somos pobres es por nuestra culpa, no por, digamos, diferencias estructurales y todo eso. O digamos que, pues que no protesten o que se queden callados, todo eso. Entonces nosotros ayudamos a desenmascarar todos esos, pues todas esas intenciones que se quieran hacer ver en las personas. Entonces, sí, por ejemplo, pues sobre las personas se ejerce un control en sus determinados pensamientos y allí sobre el orden de los simbólicos, sobre cómo piensa la gente, sobre eso es lo que trabajamos nosotros. Entonces, ahí pues nosotros como psicólogos debemos reflexionar pues como de qué lado estamos, si no hay como una posición neutral, sino estamos del lado de la gente o si estamos del lado pues de las condiciones objetivas que los oprimen. Entonces, según cómo los ayudemos, pues ahí mostramos nuestras posiciones, en lo que creemos, si estamos del lado de ellos o si realmente estamos del lado del autoritarismo o de la represión, de más cosas. Para finalizar, hay como tres recomendaciones que da este autor y es la primera, asumir la perspectiva de las mayorías oprimidas, como ya les dije, ahí se ve como uno de qué lado está. Desarrollar investigaciones sistemáticas sobre la realidad de esas mayorías, porque claro, uno puede decir que cree que sabe, pero en realidad hay que hacer una investigación rigurosa, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está afectando, son condiciones, no sé, de corrupción, de robo, hay que averiguar qué es lo que pasa allí, ¿sí? No, digamos, no especular o hacer prejuicios o juzgar antes de, pues de llegar a las realidades, sino pues uno llega y averigua qué es lo que pasa. Y dice, utilice de forma dialéctica ese conocimiento, comprometiéndose en los procesos históricos de liberación popular. Entonces hay que escuchar a la gente. Nosotros pues dialogamos, ellos nos dan su conocimiento y nosotros les damos un conocimiento a ellos. Entonces no es como llegar a imponer. Por eso, pues, es de manera dialéctica. O sea, nosotros no vamos a llegar, pues, como los únicos salvadores, digamos, no, ellos no tienen voz, sino nosotros tenemos que hablar por ellos. No, ellos sí tienen voz, ellos no necesitan que uno piense por ellos, ni como ellos, sino que se les debe escuchar con atención. Entonces, pues, es un diálogo entre ambos saberes. No, no es que lleguemos a salvar a nadie, digamos, nosotros solo somos un apoyo y ya, pues no vamos a llegar a imponer nada, solo brindamos no, pues nuestro apoyo. Entonces, sí, pues digamos que Ignacio Martín Baró aporta mucho pues a la psicología social y siempre será importante em, reconocer todas como estas críticas que él hacía, como les dije al principio, a lo de Estados Unidos. Entonces, una frase que me llamó mucho la atención y es que decía que, digamos, em, por aquí veíamos una fotografía que me hizo recordar mucho a una frase de Ignacio Martín Baró, esta, esta frase. Entonces decía que, bueno, si no estoy mal, como aquí dice, dice de Allende, entonces ya la encontré, dice, em, para Estados Unidos, o sea, siempre es como importante reprimir todo aquello, cualquier solución que huela a socialismo. Entonces preferirán a un Pinochet, un asesino pero capitalista, a un Allende, demócrata pero socialista. Entonces, lo que dice ahí, un Somoza pro norteamericano siempre será preferible a un Ortega nacionalista. Entonces, lo que yo les dije, todo lo que para ellos sea como socialismo, lo que vaya pues en contra de todo esto como, sí, pues las ideas imperialistas, de pronto pues para ellos esto puede representar un riesgo, un peligro para la democracia. Entonces, a pesar de que
Allende haya sido escogido democráticamente, pues no, o sea, no convenía porque él pues tenía ideas socialistas. En cambio, pues uno así, pues que sea represor o dictador, o como por ejemplo fue la dictadura de Pinochet, pero pues como él compartía ideas, digamos, con Estados Unidos, como el capitalismo, pues entonces él no representaba ningún riesgo. Entonces sí, y hablamos sí del gremio militar y los regímenes represivos y todas estas cosas. Entonces sí, todo sí, sobre todo porque también él mencionaba que nosotros, o sea, como países más pobres o latinoamericanos, somos como, pues sí, el patio trasero de Estados Unidos y todo esto. Bueno, yo creo que ya hasta aquí, pues fue una reflexión muy bonita acerca de este importante autor, Ignacio Martín Baró, considero que siempre es importante leerlo